Estás perdiendo dinero sin darte cuenta. El error que te impide ganar tu primer millón. El mayor problema financiero en México no es ganar poco, es perder dinero todos los días sin darse cuenta. No en una sola decisión grande, no en algo dramático que alerte de inmediato, sino en pequeñas salidas constantes que parecen normales, incluso inevitables. Pagos que se renuevan solos, gastos pequeños que se repiten, decisiones que se toman en automático porque siempre se han hecho así. El dinero entra, cumple su función básica y se va, sin dejar rastro, sin construir nada a largo plazo. Aquí aparece una falsa sensación de tranquilidad. Como no hay un golpe fuerte, como no hay un error evidente, la mente se relaja. Se siente que todo está bajo control porque las cuentas se pagan y la vida continúa. Pero esa calma es engañosa, porque mientras no duele, el tiempo avanza. Mes tras mes se trabaja, se cumple, se resuelve el día a día, y aún así no hay acumulación, no hay avance real, no hay sensación de progreso, no porque falte esfuerzo, sino porque el dinero nunca tuvo una intención clara. Este tipo de pérdida es más peligrosa que una mala inversión o una deuda grande, porque no se nota, porque se disfraza de normalidad, porque se justifica con frases que todos repiten. Así es la vida, todo está caro, no alcanza para ahorrar. Cuando gane más, empiezo. Esas ideas calman en el momento, pero construyen estancamiento a largo plazo. Poco a poco, sin que nadie lo diga en voz alta, la posibilidad de construir riqueza se va posponiendo. El problema no es el gasto en sí, es la falta de conciencia. Cuando el dinero se gasta sin intención, nunca se multiplica, solo desaparece. Y desaparecer dinero no significa quedarse en ceros hoy, significa no tener nada mañana. Significa depender siempre del siguiente ingreso. Significa vivir con una presión constante que se vuelve parte del fondo emocional de la vida adulta. Muchos creen que esto solo le pasa a quien gana poco, pero no es verdad. Le pasa a quien vive en automático, a quien nunca se detuvo a observar su comportamiento financiero, a quien repite hábitos heredados, aprendidos en un entorno donde nadie habló de educación financiera, donde sobrevivir era la prioridad y planear parecía un lujo. Este video no existe para culpar ni para asustar. Existe para algo más poderoso, para que usted vea lo que antes no veía, porque en el momento en que se hace consciente de por dónde se está escapando el dinero, algo cambia. El gasto deja de ser automático, la decisión deja de ser impulsiva, el control empieza a regresar. La riqueza no comienza cuando se gana más, comienza cuando se deja de perder lo que ya se tiene. Y ese cambio no requiere suerte, ni contactos, ni fórmulas secretas. Requiere atención, requiere hacerse cargo, requiere romper con la comodidad del piloto automático. Este es el punto de partida real, no para hacerse millonario mañana, sino para dejar de sabotearse sin darse cuenta, porque nadie puede construir algo sólido mientras su dinero se filtra en silencio. Ver esa fuga es incómodo, pero también es liberador, y esa conciencia es el primer paso verdadero hacia cualquier transformación financiera duradera. La mayoría de las personas en México trabaja duro. Se levanta temprano, cumple horarios, busca ingresos extra cuando puede, y aún así siente que no avanza. Ese esfuerzo es real y merece respeto. El problema es creer que el esfuerzo por sí solo garantiza progreso financiero. Ahí nace una confusión peligrosa que frena a millones de personas sin que lo noten. Trabajar más no siempre significa avanzar más. A veces solo significa cansarse más. Cuando no existe dirección financiera, el esfuerzo se dispersa. El dinero entra como resultado del trabajo, pero sale sin estrategia. Se va en apagar urgencias, en sostener un estilo de vida ajustado, en compensar el desgaste emocional del día a día.
y al final del mes el saldo es el mismo de siempre. Poco margen y mucha presión. Aquí aparece una idea incómoda pero necesaria. El problema no es la falta de ganas, es la falta de intención financiera. Sin intención, el dinero no obedece a ningún plan, se mueve por inercia. Responde a estímulos externos, a hábitos antiguos, a decisiones rápidas tomadas desde el cansancio. Y cuando el dinero vive así, el esfuerzo nunca se convierte en patrimonio. Muchos confunden estar ocupados con estar progresando. Se piensa que mientras haya movimiento, algo bueno está pasando. Pero en finanzas, el movimiento sin dirección no construye, solo desgasta. Se pueden sumar horas, trabajos y sacrificios, y aún así seguir en el mismo punto durante años. No porque la persona no sea capaz, sino porque nunca se detuvo a definir hacia dónde debía ir cada peso. La educación financiera empieza justo ahí, no enseñando a ganar más, sino enseñando a decidir mejor, separando esfuerzo de resultado, mostrando que el dinero necesita instrucciones claras. Sin ellas, se comporta como agua, se adapta al recipiente, se escurre por cualquier grieta y nunca se queda quieto. Este error se refuerza por el entorno. Desde pequeños se aprende que trabajar duro es suficiente, que hablar de dinero es incómodo, que planear es para quien tiene de sobra. Ese entorno no es malintencionado, pero sí limitante. Forma personas responsables y sacrificadas, pero sin herramientas para transformar esfuerzo en estabilidad. Asumir esto no es culparse, es recuperar control. Cuando una persona entiende que su problema no es la falta de trabajo, sino la falta de dirección financiera, algo se acomoda internamente. Deja de exigirse más fuerza y empieza a exigirse más claridad. Y esa claridad cambia la forma de actuar. El dinero responde a la intención. Cuando se decide con anticipación qué función tiene cada ingreso, el esfuerzo empieza a rendir. El cansancio se convierte en avance. El trabajo deja de ser solo supervivencia y empieza a ser construcción. No de lujo, sino de seguridad. Este es un punto clave del camino. Mientras se crea que trabajar más es la solución, el ciclo se repite. Cuando se entiende que pensar mejor es la base, el progreso se vuelve posible. No inmediato, no espectacular, pero real. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, es la que separa a quien se esfuerza toda la vida sin avanzar de quien transforma su realidad paso a paso. El verdadero enemigo financiero no es el sueldo, ni la inflación, ni siquiera las deudas. Es vivir en piloto automático. La mayoría de las decisiones con dinero no se toman pensando, se toman repitiendo. Se compra lo mismo, se paga de la misma forma, se usa el crédito igual que siempre. No porque sea la mejor opción, sino porque es la conocida. Así se construye el autopiloto financiero. El autopiloto aparece cuando el dinero se vuelve rutina, cuando ya no se cuestiona, cuando gastar es una reacción y no una decisión. El problema es que el cerebro ama la comodidad, evita el esfuerzo mental, prefiere lo familiar, aunque sea perjudicial. Por eso se repiten hábitos financieros que no funcionan, incluso cuando generan estrés. Es más fácil seguir igual que detenerse a pensar. Este comportamiento no nace de la nada. Se aprende, se hereda, crece en entornos donde hablar de dinero era tabú, donde sobrevivir era prioridad y planear parecía innecesario. Crece en ambientes tóxicos donde gastar es la forma de aliviar presión, donde el crédito es visto como extensión del ingreso y donde nadie explicó cómo funciona el dinero a largo plazo. No es ignorancia, es falta de educación financiera. El piloto automático tiene una consecuencia directa: impide la acumulación de riqueza, porque la riqueza no se construye con decisiones impulsivas, se construye con intención repetida.
Cuando el dinero se gasta sin intención, nunca se multiplica, solo desaparece. No importa cuánto entre, siempre encontrará la forma de salir. Aquí aparece el vínculo con la mentalidad de pobreza. No es pensar que nunca se tendrá dinero. Es actuar como si no se pudiera controlar. Es gastar rápido porque mañana quién sabe. Es no planear porque parece inútil. Es vivir al día no solo por necesidad, sino por costumbre. Y esa costumbre se vuelve identidad. Salir del autopiloto no requiere grandes cambios de golpe. Requiere observación. El primer acto de inteligencia financiera no es ahorrar, ni invertir, ni generar ingresos extra. Es mirar, ver patrones, detectar decisiones que se repiten sin sentido, preguntarse por qué se gasta así y no de otra forma. Esa pausa rompe el automatismo. Cuando una persona empieza a observar su comportamiento financiero, algo se mueve internamente. El gasto deja de ser invisible, el dinero empieza a pesar, no como carga, sino como responsabilidad. Y en ese momento, el hábito pierde fuerza, porque lo automático solo funciona mientras no se mira. La acción correcta es simple, pero poderosa. Volver consciente lo inconsciente. Darle intención al dinero antes de usarlo. Decidir con calma lo que antes se hacía por impulso. No para restringirse, sino para elegir. Esa elección es lo que crea hábitos financieros nuevos, más alineados con estabilidad y crecimiento. El alivio llega cuando se entiende esto. No se necesita ser experto, ni ganar más, ni cambiar de vida de inmediato. Se necesita salir del piloto automático, porque una vez que el dinero se mueve con intención, deja de escaparse. Y cuando deja de escaparse, empieza a quedarse. Ese es el primer signo real de transformación. Mientras el dinero viva en automático, el futuro será repetición. Cuando se recupera la conciencia, aparece el control. Y el control es la base de cualquier riqueza duradera. No espectacular, pero real. No rápida, pero sólida. Ahí empieza el verdadero cambio. La idea de ganar el primer millón suele entenderse mal. Se piensa como un evento, como un gran momento que llegará cuando el ingreso sea alto, cuando el negocio explote o cuando aparezca la oportunidad correcta. Esa forma de pensar retrasa todo, porque el primer millón no es una cifra, es un resultado psicológico. Es la consecuencia de una relación sana con el dinero mantenida en el tiempo. Cuando alguien cree que la riqueza empieza más adelante, se permite perder dinero hoy. Se justifica, se relaja. Piensa que estos errores no importan porque todavía no está en ese nivel, pero la realidad es otra. La forma en la que se maneja poco dinero es exactamente la forma en la que se manejará mucho. El comportamiento no cambia mágicamente con el ingreso, se amplifica. Aquí está el verdadero bloqueo. Mientras se crea que primero hay que ganar mucho para después ordenarse, el capital nunca se protege. Y sin protección no hay acumulación. El dinero entra, sale y deja la misma huella emocional. Dependencia, presión, ansiedad. El tiempo pasa y el famoso primer millón sigue siendo una idea lejana. La acumulación de riqueza no empieza cuando sobra dinero, empieza cuando se deja de perder. Cada peso que no se escapa es un peso que trabaja a favor del futuro. Pero cuando los pequeños escapes se normalizan, el capital nunca se queda el tiempo suficiente para crecer. Y sin tiempo no hay construcción posible. Este error también se alimenta de la comparación. Se mira a quienes ya lograron estabilidad y se asume que su punto de partida fue distinto, que ellos ganaban más, que tenían ventajas. Eso calma el ego, pero roba poder, porque ignora algo fundamental. Todos los que construyeron patrimonio empezaron por el mismo lugar, controlando lo básico,
eliminando fugas, definiendo prioridades. La disciplina financiera no es un sacrificio extremo, es una elección repetida, es decir, no ahora para decir sí después. Es entender que el tiempo es un aliado solo cuando el dinero se queda quieto el tiempo suficiente. Y eso no ocurre por suerte, ocurre por planificación. El primer millón, entendido correctamente, es la capacidad de sostener decisiones correctas durante años, de no romper el sistema ante la primera tentación, de no sabotear el proceso cuando aparece la ansiedad. Es una prueba de carácter financiero, no de ingresos. Por eso este punto es tan importante, porque rompe la espera. Rompe la idea de que el cambio empieza después. El cambio empieza cuando se protege el capital hoy, aunque sea poco. Cuando se planifica antes de gastar. Cuando se entiende que cada decisión pequeña está entrenando al cerebro para el futuro. La solución no es acelerar, es estabilizar. No es correr detrás del dinero, es aprender a retenerlo. Cuando se hace eso, el crecimiento se vuelve inevitable. Lento al inicio, casi imperceptible, pero constante. Y esa constancia es la base de cualquier riqueza real. El alivio llega cuando se comprende que no se está atrasado, solo se estaba mirando mal el camino. El primer millón no se gana, se construye, y se empieza construyendo la mente capaz de sostenerlo. Sin esa mente, cualquier cifra se pierde. Con ella, cualquier ingreso puede crecer. El dinero no suele perderse en grandes errores evidentes. Se pierde en fugas pequeñas, constantes, casi invisibles. No son fallas graves, son escapes cotidianos que se sienten normales. Y precisamente por eso son tan peligrosos, porque no generan alarma. Se integran a la rutina y se justifican con facilidad. Poco a poco, esas fugas impiden cualquier acumulación real. Una de las fugas más comunes es pagar comodidad en lugar de progreso. Se gasta para aliviar cansancio, estrés o frustración. Un gusto pequeño hoy, otro mañana. No parecen importantes, pero se repiten. El problema no es el gasto puntual, es la frecuencia sin intención. Cuando el dinero se usa como anestesia emocional, deja de cumplir una función estratégica, calma el momento, pero debilita el futuro. Otra fuga aparece cuando la deuda se usa para sostener un estilo de vida. El crédito deja de ser herramienta y se convierte en parche. Se paga para seguir igual, no para avanzar. Mientras tanto, los intereses trabajan en contra, mes tras mes, robando capacidad de decisión futura. La deuda no solo cuesta dinero, cuesta tiempo y tranquilidad. También están los gastos pequeños ignorados, esos que parecen irrelevantes y por eso no se revisan. Suscripciones olvidadas, compras automáticas, pagos que ya nadie recuerda por qué existen. Cada uno es pequeño, pero juntos forman una corriente constante que arrastra el dinero sin resistencia. Ignorarlos no los hace desaparecer, solo los vuelve invisibles. Otra fuga crítica es vivir sin un fondo de emergencia. Cuando no existe protección, cualquier imprevisto se convierte en deuda, y cada deuda nueva abre otra fuga. Se rompe el orden, se improvisa, se pierde el control. No porque la persona sea irresponsable, sino porque no estaba protegida. La falta de un fondo obliga al dinero a reaccionar, nunca a planear. Finalmente, está la fuga más peligrosa de todas: querer invertir antes de tener control. Se busca hacer crecer el dinero cuando ni siquiera se sabe a dónde se va. Se invierte con esperanza, no con estrategia, y cuando algo sale mal, se confirma el miedo. Se piensa que invertir no funciona, cuando en realidad lo que faltaba era base. Estas fugas se sienten normales porque el entorno las normaliza. Todos viven así, todos gastan así, todos se endeudan así, pero lo común no construye riqueza, construye estancamiento compartido, y mientras no se cuestione, se repite generación tras generación. La acción correcta no es eliminar todo gasto ni vivir con rigidez. Es dar intención,
decidir antes, preguntarse si ese dinero está construyendo algo o solo calmando algo, ajustar sin culpa, ordenar sin perfección. Cada fuga cerrada devuelve un poco de control. El alivio aparece cuando el dinero deja de escaparse, no porque sobre de inmediato, sino porque empieza a quedarse. Y cuando el dinero se queda, aparece algo nuevo. Claridad. Menos ansiedad, más margen. El progreso deja de ser una promesa y empieza a sentirse. Cerrar fugas no es un castigo, es un acto de respeto propio. Es decirle al futuro que también importa. Y cuando esas fugas se corrigen, el camino hacia la riqueza deja de ser una fantasía lejana y se convierte en una consecuencia lógica de decisiones mejor tomadas. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando el control regresa. No cuando entra más dinero, no cuando aparece una oportunidad externa, sino cuando la persona siente que vuelve a decidir. Mientras el dinero manda, todo es reacción. Se gasta para apagar urgencias, se trabaja para cubrir huecos, se vive con la sensación constante de ir tarde. Pero cuando el control financiero aparece, incluso de forma pequeña, algo interno se acomoda. El control no es rigidez ni castigo, es claridad. Es saber qué entra, qué sale y por qué. Es dejar de adivinar y empezar a decidir. Y aquí ocurre algo importante. El ingreso deja de ser el protagonista. Puede ser alto o bajo, pero ya no define la paz mental. Lo que define la tranquilidad es el orden, porque el orden reduce el caos, y cuando el caos baja, la ansiedad también. Muchas personas creen que el control financiero es complicado, técnico o reservado para expertos. No lo es. El control empieza cuando se establecen prioridades reales, no las que se dicen en voz alta, sino las que se reflejan en el uso del dinero. Cuando se decide qué es primero, qué puede esperar y qué ya no tiene sentido seguir pagando. Esa jerarquía cambia la dinámica completa. Aquí entra un principio clave. Pequeño orden crea momentum. No hace falta arreglar toda la vida financiera en un mes, basta con corregir un punto para que el siguiente sea más fácil. Cuando una fuga se cierra, el dinero dura un poco más. Cuando dura un poco más, se siente alivio. Y ese alivio genera motivación real, no artificial. Motiva porque funciona. El control también devuelve algo muy valioso: dignidad. La sensación de no estar sobreviviendo, sino construyendo, de no depender solo del próximo ingreso, sino de un sistema propio. Esa sensación cambia la forma de pensar, de gastar y de planear. El dinero deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en una herramienta predecible. Es importante decir esto con claridad. Recuperar control no significa que los problemas desaparecen, significa que se enfrentan con criterio. Una deuda ya no asusta igual cuando hay un plan. Un gasto inesperado no desarma todo cuando existe margen. La vida sigue siendo incierta, pero ya no desorganiza todo el sistema financiero. La acción correcta en este punto es sostener lo básico, revisar, ajustar, decidir. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. El control financiero no se construye con perfección, se construye con constancia. Y esa constancia es mucho más poderosa que cualquier golpe de suerte. El alivio es evidente cuando se vive este cambio, no porque sobre dinero de inmediato, sino porque la cabeza descansa, porque se sabe qué se está haciendo, porque ya no se improvisa todo el tiempo, y cuando la mente se libera, el progreso se vuelve sostenible. Este es el verdadero giro del camino. Cuando el control vuelve, el dinero deja de mandar, y cuando el dinero deja de mandar, la persona vuelve a decidir. Esa decisión, repetida en el tiempo, es lo que transforma cualquier realidad financiera. No rápido, no fácil, pero de forma sólida y duradera. La riqueza real en México no se parece a lo que se ve en redes, no es lujo constante, no es exceso, no es vivir mostrando.
La verdadera riqueza se siente en la calma, en la tranquilidad de saber que las cuentas están cubiertas, en no vivir con miedo al próximo imprevisto, en poder tomar decisiones sin que el dinero sea una amenaza permanente. Aquí es donde muchas ideas se rompen. Se nos enseñó a asociar éxito con consumo, con apariencia, con subir el nivel de vida lo más rápido posible. Pero ese camino suele generar el efecto contrario: más gastos fijos, más presión, más dependencia del ingreso mensual. Y cuando el ingreso falla o se detiene, todo se tambalea. Eso no es libertad financiera, es fragilidad bien vestida. La verdadera libertad financiera es tener opciones, poder decir no a lo que no conviene, poder esperar, poder elegir. Y eso no se logra ganando mucho, sino necesitando menos para estar en paz. Cuando el sistema financiero personal está ordenado, la vida se vuelve más predecible. No perfecta, pero manejable. Y esa manejabilidad es lo que da estabilidad emocional. Este cambio también tiene un impacto profundo en el desarrollo personal. Cuando el dinero deja de ser una preocupación constante, la mente se libera para pensar mejor. Se toman decisiones más racionales, se reacciona menos, se planea más. La persona deja de sobrevivir y empieza a construir, no solo patrimonio, también criterio y confianza. La riqueza entendida de esta forma está muy ligada a la familia y al futuro, a la capacidad de proteger, de acompañar, de estar presente sin el peso constante del estrés financiero. No se trata de tener todo resuelto, se trata de no vivir siempre al límite. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia la experiencia de vida por completo. Superar los desafíos financieros no significa eliminarlos, significa aprender a enfrentarlos sin perder el equilibrio. Cuando existe planificación, control y hábitos sólidos, los problemas no desaparecen, pero dejan de dominar. Se vuelven parte del camino, no obstáculos que paralizan. Este enfoque de riqueza es menos espectacular, pero mucho más poderoso, porque es sostenible. No depende de modas, ni de golpes de suerte, ni de ingresos extraordinarios. Depende de decisiones coherentes repetidas en el tiempo. Y esas decisiones están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a cuestionar lo aprendido. La transformación ocurre cuando se deja de perseguir una imagen y se empieza a construir una base. Cuando se entiende que el verdadero éxito financiero no se mide por lo que se muestra, sino por la tranquilidad con la que se vive. Esa tranquilidad no se compra, se construye. Y cuando se construye, algo se vuelve claro. La riqueza no es un destino lejano reservado para pocos. Es una forma distinta de relacionarse con el dinero, con el tiempo y con las decisiones. Una forma más consciente, más humana y mucho más alineada con una vida estable y digna en la realidad mexicana. Hoy no ganó su primer millón, y eso está bien, porque lo que ganó hoy es mucho más difícil de conseguir y mucho más valioso para el resto de su vida financiera. Ganó conciencia, ganó claridad. Dejó de perder dinero sin darse cuenta. Y ese es el verdadero inicio de cualquier transformación real. Cuando una persona empieza a ver lo que antes ignoraba, ya no puede volver atrás. Ya no puede gastar igual sin sentirlo. Ya no puede decidir en automático sin cuestionarse. El dinero deja de ser invisible, empieza a tener peso, dirección, sentido, no como una carga, sino como una responsabilidad asumida. Este es el punto donde muchos se quedan, porque ver incomoda, ver obliga a cambiar. Pero también es el punto donde todo se desbloquea, porque a partir de aquí cada decisión suma. Cada fuga que se cierra ahorra tiempo futuro. Cada hábito que se ajusta acorta el camino, no de forma espectacular, sino constante. Y la constancia es lo único que construye riqueza verdadera. La mayoría de las personas nunca pierde dinero por falta de oportunidades. Lo pierde por falta de atención, por vivir demasiado rápido,
por normalizar el desorden, por aceptar como inevitable lo que en realidad es corregible. Hoy usted rompió con eso. Hoy dejó de justificar y empezó a entender. La transformación financiera no ocurre cuando el ingreso sube. Ocurre cuando la mente cambia, cuando se deja de buscar soluciones externas y se empieza a trabajar en el comportamiento diario, cuando se asume que nadie va a venir a ordenar lo que uno mismo puede ordenar. Esa responsabilidad no pesa, libera. A partir de aquí, el camino no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, de sostener lo básico, de repetir decisiones correctas incluso cuando nadie aplaude, de construir un sistema simple que proteja en los meses difíciles y permita crecer en los buenos. Eso es inteligencia financiera aplicada a la vida real. La tranquilidad que viene con esto no es inmediata, pero es profunda. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de descontrolarlo todo. El dinero ya no manda, acompaña. Y cuando el dinero acompaña, la vida se vuelve más manejable, más clara y menos pesada. Este espacio existe para eso, para ayudarle a pensar mejor, decidir mejor y proteger su futuro sin promesas vacías ni discursos irreales. Educación financiera pensada para la realidad mexicana, para quien quiere avanzar con calma, pero con dirección. Si algo quedó claro hoy, es esto. La riqueza no empieza con una cifra, empieza cuando se deja de perder. Y desde ese momento, cada paso cuenta, porque quien deja de sabotearse tarde o temprano empieza a construir.